Hubo una noche en marzo de 2026 en la que millones de brasileños se quedaron mirando una pantalla negra sin entender qué acababa de pasar. Un segundo estaban viendo a Luana Fernández discutir en la cocina de Gran Hermano, al siguiente ella estaba en el piso, y después de eso, nada. 40 minutos de silencio absoluto. Sin explicaciones, sin imágenes. Solo especulaciones y un miedo colectivo que se expandió por las redes como pólvora. Lo que pasó en esos minutos sin cámaras se convirtió en uno de los secretos más perturbadores de la televisión brasileña. Y lo que voy a contarte hoy va mucho más allá de un simple desmayo. Luana había entrado a la casa como una de las favoritas. Tenía esa energía que atrapa, esa forma de hablar sin filtros que hace que no puedas dejar de mirarla. Era directa, magnética, el tipo de persona que genera contenido solo con existir. Pero algo empezó a cambiar, no fue de un día para otro, fue gradual, como cuando una grieta se va haciendo más grande sin que nadie la note hasta que es demasiado tarde. Luana empezó a aislarse. Sus reacciones dejaron de tener sentido. Una broma la hacía explotar, una mirada la ponía a la defensiva. Los otros participantes comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos decían que no dormía, que pasaba horas sola en el jardín, que hablaba sola en el baño. Otros la defendían. Decían que estaba cansada, que la estaban provocando a propósito, pero todos notaban lo mismo. Luana ya no era la misma. La noche del 14 de marzo empezó como cualquier otra. Una discusión tonta sobre quién no había limpiado la cocina. Luana le reclamó a Rodrigo, un participante con el que ya había tenido problemas antes. Él le respondió con sarcasmo, y eso fue suficiente. En segundos, la conversación se convirtió en gritos. Otros se metieron, tomaron partido, y la tensión se volvió insoportable. Luana estaba fuera de sí. Su voz temblaba entre la rabia y algo más profundo, algo que parecía desesperación pura. Sus manos no paraban de moverse. Su respiración se aceleró, y entonces, en medio de una frase, sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó contra el piso con un golpe seco que hizo que todos se quedaran congelados. El caos fue inmediato. Algunos corrieron hacia ella, otros gritaban pidiendo ayuda, las cámaras captaban cada segundo de pánico. Y justo cuando parecía que íbamos a ver qué pasaba después, la pantalla se volvió negra, sin aviso, sin explicación, 40 minutos de nada, millones de personas en Brasil mirando una pantalla vacía, sin saber si Luana estaba viva, si la habían llevado al hospital, si algo terrible había pasado y la producción no quería que nadie lo viera. Las redes explotaron. Los hashtags se volvieron tendencia mundial. Las teorías empezaron a circular. Que había tenido un ataque de pánico severo, que había convulsionado, que la producción estaba ocultando algo mucho peor. Cuando la transmisión volvió, Luana ya no estaba. La producción soltó un comunicado breve, frío, casi robótico. Estaba estable, había sido atendida, nada más. Los participantes que quedaban en la casa estaban destrozados. Algunos lloraban, otros no podían ni hablar. Y lo más extraño de todo era que nadie mencionaba lo que había pasado durante esos minutos sin cámaras. Era como si les hubieran ordenado no decir nada. La casa se sumió en un silencio pesado, incómodo, lleno de preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Los días siguientes fueron un caos mediático. Algunos medios decían que Luana había sido hospitalizada por deshidratación. Otros hablaban de un posible brote psicótico. Hubo quienes acusaron a la producción de negligencia, de no haber detectado las señales de alerta. La familia de Luana salió a defenderla, asegurando que nunca había tenido problemas mentales y que todo era culpa de la presión del encierro. Pero la pregunta seguía ahí, clavada en la mente de todos. ¿Por qué cortaron la señal? ¿Qué fue tan grave que no podían dejar que el público lo viera? Y entonces apareció la filtración. Un ex empleado de la producción, de forma anónima, le contó a un portal de noticias que lo que pasó en esos minutos fue mucho peor de lo que se informó, que Luana había tenido una crisis tan severa que necesitó paramédicos, que su estado era delicado, que la decisión de cortar la señal no fue por protegerla a ella, sino por proteger la imagen del programa. La producción lo negó todo, pero ya era tarde, la confianza se había roto. 5 días después, Luana volvió a la casa, pero no era la misma persona. Estaba pálida, más delgada, con una mirada vacía que daba miedo. Dijo que estaba bien, que solo había sido un susto, que necesitaba descansar, pero su voz sonaba apagada, como si estuviera leyendo un guión que le habían dado. Ya no discutía, ya no reía, se movía por la casa como un fantasma, evitando las cámaras, evitando las conversaciones. Los otros participantes no sabían cómo tratarla. La miraban con una mezcla de lástima e incomodidad, como si tuvieran miedo de que volviera a pasar algo. Y el público, dividido entre los que la apoyaban y los que cuestionaban si debería haber abandonado el programa, seguía exigiendo respuestas que nunca llegaron. Lo que pasó esa noche en Gran Hermano dejó al descubierto algo mucho más grande que un simple desmayo. Puso en evidencia hasta dónde puede llegar un reality en busca de rating,
¿Cuánta presión puede soportar una persona antes de quebrarse? ¿Y qué tan lejos está dispuesta a llegar una producción para proteger su imagen antes que a sus participantes? Luana se convirtió en un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando el entretenimiento se antepone al bienestar humano. Y acá viene la pregunta que te dejo. Si vos estuvieras en esa casa, viendo a alguien desmoronarse día tras día, ¿te quedarías callado o dirías algo? ¿Hasta dónde crees que debería llegar la responsabilidad de una producción con la salud mental de sus participantes? Déjame tu opinión en los comentarios porque realmente quiero saber qué pensás. Y si te quedaste hasta acá, deja tu like y suscríbete al canal porque este tipo de historias siempre tienen más capas de las que parecen a simple vista. La verdad de lo que pasó en esos 40 minutos sin cámaras sigue siendo un misterio y probablemente nunca la conozcamos del todo.